Solo se producirá esta reacción de la pinza amperimétrica cuando la presión de alta es muy alta y al compresor le cuesta prácticamente lo mismo subir la presión de 58-60-62 psi a 350, presión correspondiente a más 64 grados centígrados, temperatura no muy normal para un aire acondicionado equipado con R22. El salto térmico en la condensadora lo podemos dar como normal, pero oímos al compresor con mucho ruido y a la vez muy poco normal. Si tocamos los codos de la batería condensadora encontramos que el primer codo está exageradamente caliente y todos los demás están templados al tacto. Si unimos estos últimos datos a la inestabilidad del manómetro de baja y al exagerado consumo eléctrico, todo será debido a tener circulando con el refrigerante gases incondensables, bien sea aire, nitrógeno o restos de un detergente como R11 o 141B. La operación que realizaremos para comprobar si la instalación tiene incondensables será: cerraremos la llave de líquido con la instalación en marcha. Comprobaremos que el manómetro de baja no descienda la presión por debajo de la atmosférica, o sea, cero manométrico. A continuación cerraremos la llave de baja, desconectaremos la instalación de la red y seguidamente, una vez recogido el refrigerante en la condensadora, dejaremos que se ambiente con la temperatura exterior. Quitaremos el tubo de líquido de la llave de la condensadora. En su lugar, instalaremos la manguera correspondiente al manómetro de alta y abriremos la llave de líquido. Y compararemos la temperatura que tengamos en el ambiente con la temperatura detectada en el manómetro según el refrigerante. De existir diferencia, corresponderá a los incondensables existentes en la instalación. Ya que el líquido se situará por peso en la parte inferior del condensador, podremos purgar siempre que dispongamos de una toma en la parte superior del condensador, donde si purgamos nos saldrá refrigerante en estado gaseoso, más aire o los incondensables. En caso de no tener toma en la parte alta del condensador, nos limitaremos a vaciar la instalación de refrigerante, haremos de nuevo el vacío, carga y el ajuste correspondiente de recalentamiento. En los controles realizados en la avería número 12 nos encontramos con estos datos. En el análisis de las 5 comprobaciones nos podría confundir con condensadora sucia. Por lo que pasamos a medir el recalentamiento y lo encontramos largo, igual que en condensadora sucia. El salto térmico en la evaporadora lo encontramos bajo, igual también como en condensadora sucia. Por último, mediremos el salto térmico en la unidad condensadora y encontramos un salto normal, incluso algo superior. Esta comprobación nos dice que en la condensadora la transformación de gas a líquido se está realizando correctamente, por lo que la avería queda centrada en que en el recinto a enfriar hay más calor del que la máquina puede robar. En la evaporadora el refrigerante se evapora a una velocidad mayor de lo que puede aspirar el compresor, por lo que la presión de baja aumentará. Al evaporar a una velocidad mayor no se logra tener al evaporador con un recalentamiento normal y por este motivo lo encontramos alto. La presión de alta subirá debido al aumento de la presión de baja, por lo que el consumo eléctrico subirá al haber subido las dos presiones y aportar más trabajo de compresión. Y por último, el condensador deberá eliminar más calor debido al incremento de temperatura que ha ocasionado el aumento del consumo eléctrico. En los controles realizados en la avería número 13 encontramos estos datos. En el análisis de estas 5 comprobaciones podremos asociarlas a filtros sucios, ya que las mediciones y estado de los tubos se parecen mucho.
Medimos el recalentamiento y comprobamos que también es corto. El salto térmico en la evaporadora será menor y a una temperatura más baja. Esta situación la encontraremos cuando en el recinto hay poca carga térmica, o sea, está vacío de personas o el equipo está sobredimensionado. Al llegar el líquido refrigerante a la evaporadora y no encontrar calor suficiente para entrar en evaporación, sigue su camino por el tubo de aspiración hacia el compresor, escarchándolo, por supuesto. Al haber encontrado poco calor, se ha evaporado poco refrigerante, creando poco vapor, por lo que ha bajado la presión de baja. Entrando a evaporar a temperaturas negativas y escarchándose la batería. El consumo eléctrico será más bajo al haber bajado la cantidad de vapor de refrigerante que le llega al compresor y a la vez haber bajado la presión de alta, por lo que el compresor tendrá que realizar menor trabajo de compresión. El salto térmico en la unidad condensadora será también más bajo por la disminución de presión en alta. Los ciclos de funcionamiento serán cortos. Estas serían las reacciones de un acondicionador ante una temperatura exterior baja. El análisis de las 5 inspecciones nos llevan a sospechar que el diagnóstico de la avería es fuga de refrigerante, puesto que si medimos el recalentamiento, también lo encontraremos alto. Es importante resaltar que estas mediciones también las encontraremos cuando tengamos una temperatura exterior baja. Dado que al condensador le costará mucho menos eliminar el calor, la presión de alta bajará. Por el capilar pasará menor caudal de líquido. Bajando la presión de baja y siendo menor la cantidad de líquido que entra en el evaporador, por lo que el robo de calor del recinto será menor. Y la temperatura y humedad relativa del local serán más altas, y por estos motivos se reduce la capacidad de enfriamiento del acondicionador. Los saltos térmicos en las dos baterías también serán menores. La solución a esta situación la encontraremos instalando un control de condensación a través de termómetros, presostatos o variadores de velocidad que actúen sobre el ventilador de la condensadora, activándolo o no a partir de una temperatura o una presión, manteniéndose de esta forma una temperatura de condensación más o menos constante. Estas son las reacciones de un acondicionador ante una temperatura exterior alta. El análisis de los 5 datos nos podría confundir con exceso de refrigerante, por lo que pasaremos a tomar el recalentamiento y vemos que es alto, o sea, la última gota la tenemos lejos del termómetro. Esta situación se nos dará cuando tengamos una temperatura alta, tanto sea en el ambiente exterior o en el aire que aspira el condensador. Ello es debido a que al ser mayor la temperatura del aire que entra al condensador hará que suba la presión en alta, así como la temperatura de condensación. El caudal por el tubo capilar también será mayor. Pero como la cantidad de líquido que se tendrá en el condensador será menor y a mayor temperatura, al entrar en el evaporador, este líquido tendrá que autoevaporarse en más cantidad hasta conseguir la temperatura de evaporación del propio líquido, reduciéndose de esta forma la capacidad